Bueno, compañeros, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra octava y última tutoría de finanzas corporativas y mercado de valores. Para el día de hoy, entonces, vamos a tratar un tema que tenemos pendiente todavía, que es el de los derivados financieros. Y luego vamos a hacer el parcial final, el examen final, que está programado para las 3 de la tarde, con un tiempo de resolución de 50 minutos. Pero antes, pues les doy paso a la participación. Ustedes que hay esta semana que hubo tan buenas noticias en el tema bursátil, en el tema financiero, en el tema de endeudamiento internacional y todo eso, ¿qué me van a contar, muchachos? Hola, Miller Ladis. Ajá, sí, ajá, sí. Sí hubo dos emisiones, digamos, una a 2031 y una a 2051, ¿cierto? Bueno, y entonces, sí, sí, digamos que para resaltar allí, ¿qué es importante allí? Es importante que sobre el tema que vamos a analizar, tiene todo que ver con el tema que analizamos hace 8 días, el tema del ENVI. ¿Sí recuerdan? Que hacíamos un trabajo. Entonces, ¿por qué, digamos, perdón, Miguel Lais, alcanzaste a leer la oferta, digamos, la sobreoferta que tuvo, la sobredemanda, perdón, que tuvo la emisión? Bueno, te comento así por encima. Se emitieron bonos más o menos por 2.500 millones de dólares. Sin embargo, la demanda pudo haber llegado a 12.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que si se hubieran emitido 12.000 millones de dólares en bonos, se hubieran vendido. ¿Qué significa? Que los bonos de Colombia todavía están muy bien, digamos, apreciados en el mundo. Tienen una condición que en finanzas se llama el seniority. El seniority es como el prestigio, es como la solidez, es como el nombre, la tradición. Entonces es importante, digamos, reconocer que a pesar de todos los problemas que nosotros tenemos, de todas las dificultades que estamos atravesando, de todos los problemas administrativos y tal, el sector financiero colombiano es considerado de buen manejo y el manejo, perdón, la administración pública. Eso hace que los bonos de Colombia tengan esa calificación buena y tengan posibilidad de venderse a nivel internacional. Es decir, pues obviamente eso es deuda, ¿cierto? Es aumentar la deuda. Se calcula que con la deuda que estamos adquiriendo con Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y ahora con la emisión de estos bonos, nosotros vamos a terminar el año entrante, creo que ya les había dado la cifra, en un endeudamiento total, una deuda externa de cerca del 60% del Producto Interno Bruto. En este momento andamos como en un 48.5. Pero pues obviamente es la única salida que tiene el gobierno colombiano en este momento, dado que nosotros no manejamos los recursos de sobra, o sea, no tenemos como ahorros para ir a aprovechar en este momento que se necesitan. Entonces sí, muy buen dato, muy buena noticia, Miguel Lades, muy buena nota, muchas gracias. ¿Alguien más, muchachos? Hola, Diana. ¿Ese sonido es de quién?
Sí, Diana, ese sonido de fondo es tuyo. Nuri, apaga el micrófono. Diana, apaga el micrófono. Es tuyo. Diana, Diana. Hay otra reunión por ahí. Bueno, listo. Que me estabas contando sobre el resurgimiento de las bolsas de valores a nivel mundial. ¿Qué? Sí, claro. Están pensando en el futuro y están tomando como, digamos, el mercado está tomando una corrección en este momento. Y no solo el mercado internacional, sino el colombiano también, ¿cierto? Eh, ¿Qué más me vas a contar sobre eso? Sí, claro, las tecnológicas han venido aumentando. Sin embargo, hay una corrección ahora de muchas otras. Ahorita lo vamos a ver en el movimiento del ejercicio de nosotros del portafolio. Vamos a ver cómo también se están corrigiendo algunos valores de las acciones internas. Excelente, sí. Esa noticia también la estaba esperando, Diana, que ocurrió esta semana, que ya, digamos, los mercados internacionales, al parecer, por acuerdo propio, ya tocaron fondo y ya comenzaron a subir. La verdad es que estaba también, creo que en ese mismo artículo habla sobre la comparación en tiempos. Nunca, digamos, desde de toda la historia, a través de toda la historia, nunca ha habido una caída tan estrepitosa del valor de las acciones en tan corto tiempo. Hubo una muy grande, por allá en 2010, cuando la quiebra de Lehman Brothers, pero digamos, esa reducción de precios de Wall Street ocurrió más de un 30%, bajaron más de un 30%, pero fue en 6 meses. Estamos hablando de que no, ahorita en menos de 2 meses la bolsa se desplomó en más del 30%. Entonces fue una caída muy rápida. Pero también, pues es importante que en este momento ya, digamos, se está viendo hacia el futuro, se está viendo la luz eh, y obviamente calculando que una vez que pase por los manejos que se le está dando, otra, por ejemplo, otro espaldarazo que le dan a Colombia con el tema de los bonos es el manejo de la crisis, ¿cierto? También, obviamente, pues eso le da a los inversionistas internacionales una idea de que aquí las cosas van a mejorar, que se va a superar la crisis y que el país va a seguir su ritmo normal. Muchas gracias, Diana. ¿Alguien más? Bueno, muchachos, muchas gracias por la participación. Vamos a mirar entonces el cierre de la bolsa de ayer, como es costumbre, y los portafolios. ¿Les parece? Bueno, vamos a mirar entonces. Les voy a compartir la pantalla. Listo, ahí la vemos. Bueno, listo. Entonces, vea, este es el cierre de la Bolsa de Valores de Colombia el día de ayer. Como ustedes pueden ver aquí a la derecha, ya casi todas cambiaron de color, ¿sí? Podríamos decir que más del 80% está en verde. Está recuperando cotización. La más transada ayer fue, bueno, en general, en el mercado bursátil colombiano ayer se movieron 228.941 millones. Eso equivale más o menos a unos 63 millones de dólares. La que más se transó fue la preferencial de Bancolombia, luego Ecopetrol, preferencial Aval y Colcap. Bueno, ahí están en orden. Mire, por ejemplo, preferencial Bancolombia en solo una jornada recuperó 5.77, Ecopetrol 8.56,
Por aquí hay un 6, un 7% del grupo Argos, por aquí hay un 6% de la preferencial de la vivienda, hay un casi 5% de la preferencial de Sura, eh, por aquí hay un 6,47 de la preferencial de Avianca. Bueno, en general, digamos que los resultados ya están cambiando. Todavía estamos un poquito lejos, digamos, de los precios que teníamos en la bolsa de valores cuando empezamos el ejercicio, es decir, antes de que empezara como esta crisis, o lo fuerte pues de la crisis, pero ya se ven cifras más positivas. Con base en estos precios entonces hicimos la valoración del presupuesto, perdón, del portafolio el día, con los datos del día de ayer, y este es el resultado, muchachos. ¿Ven ahí el archivo? Sí. Bueno, listo. Entonces esta es la variación de las acciones entre el abril 17, que comenzamos a hacer el ejercicio, hasta junio 5. Por aquí tenemos que Ecopetrol ya va recuperando el 20,26%. Preferencial Bancolombia ya superó 5,23. Hay muchas que ya voltearon el resultado. La de Bancolombia también, la de Corficol, la de ISA. Aquí también volteó ya revirtió la pérdida preferencial de vivienda. Senec, Corficol, bueno, sí, preferencial Corficol quedó, recuperó el valor. Sigue siendo la más afectada la preferencial de Avianca. Arrancó en 614 y ayer iba en 148 para un 75,90, y la que más se ha valorizado durante este periodo ha sido la de la bolsa de valores propiamente, el 19,78. Pero miren, por aquí Mineros ya lleva el 18,48, Grupo Bolívar también ya revirtió, ETB, empresa de teléfonos de Bogotá, o sea que ya los resultados son diferentes, ¿sí? Son un poquito diferentes a lo que estábamos viendo hace unos días. Bueno, con base en eso entonces tenemos los siguientes resultados en el portafolio. Tenemos el de Alexandra. El de Alexandra termina, ese porque ya terminamos hoy. Lástima que no podamos seguir jugando porque muy seguramente en un corto tiempo se hubieran recuperado todas esas pérdidas. Quedó con una pérdida del 8,06. Sin embargo, recupera 6.774.000. Miren el comportamiento de la bolsa de solamente esta semana, frente a 14.831.000 que tenía de pérdida ahora 8 días. O sea, en una sola semana hace una recuperación de 6.774.000 pesos. Millerladi Callejas tiene una recuperación de 1.919.000. Sin embargo, fue la recuperación más bajita de la semana. Pasó de 7.635 a 5.715. Todas estas tres acciones se recuperaron durante la semana. Jessica Chica recuperó 9 millones en la semana. Pasó de 11.599.000 a 2.597.000, con un 2,48 de pérdida. Una recuperación muy grande. Esta semana Bancolombia, Grupo Sura, Éxito, todas se recuperaron. Bueno, Diana Marcela tiene el portafolio que más valorizó, tiene una valorización del 5,28. Ganó 5.281.000 este portafolio en los 2 meses del ejercicio, una utilidad muy buena para 2 meses. Recuperó entre ahora 8 días y ayer 9.890.000. Todas se recuperaron, en especial Ecopetrol, que pasó de 1.990 a 2.345. Grupo Argos pasó de 8.700 a 9.800. ISA recuperó un poquito, y Nutresa, todas tuvieron un comportamiento positivo esta semana. Lady Carolina. Bueno, Lady recuperó 11.442.000 pesos durante la semana. Pasó de 12.654 a 1.202.000. Es decir, este portafolio muy factiblemente, si continuara así, el lunes ya estaría en positivo. El Éxito se recuperó, pasó de 10.000 a 10.700. Preferencial Bancolombia pasó de 25.420 a 28.980. Y Ecopetrol pasó de 1.990 a 2.345. Sandra Milena casi queda en paz. 800.000 pesos solamente de pérdida, el 0,8% de ese portafolio, recuperando 5.382.000 durante la semana.
Aquí está la recuperación más alta por la apuesta más fuerte que había hecho Caterine sobre las acciones de Avianca. Sin embargo, recuperó en la semana, solamente en la semana, 13.749.000. Pasó de 24 millones de pérdida a 10.396.000. Fue la pérdida más alta. Sin embargo, vuelvo y repito, es una jugada arriesgada, pero esa acción de esa preferencial de Avianca es muy factible que en el corto plazo supere el valor de los 203 que tuvo aquí este quiebre y pues recupere seguramente en algún mediano plazo los 614 que tenía el 27 de abril cuando nosotros empezamos el ejercicio. PFABH tal, ¿dónde es que está? 614 tenía en un inicio. Bueno, Jessica Ospina quedó prácticamente en paz, 17.000 pesitos. No me quedaste debiendo mucho. ¿Cómo? Claro, prácticamente todo. Quedaste con 0.02 de pérdida. Sí, se recuperaron durante la semana prácticamente 6 millones que había de pérdida. Cristian, 8 millones 375 la recuperación de la semana, pasando de 10 millones 437 a 2 millones 062. Ecopetrol, Bancolombia, Grupo Sur, todas se comportaron al alza en la semana. Miller Ladis Parra, 335 a favor, una utilidad del 0.34, no es mala para un periodo tan movido como el que tuvimos. Tuvo una recuperación durante la semana de 7.100.000, pasó de 6.765.000 de pérdida a una utilidad de 335. Todas se recuperaron durante la semana también. Bueno, Liliana pasó de 11.391.000 de pérdida a 2.500.000 para un 2.5, una recuperación de 8.891.000 durante la semana, igual, todas mejoraron. O sea, mejor dicho, estos portafolios dentro de 8 días, ya todos van a, si el mercado continúa con esta senda, dentro de 8 días todos estarían generando ganancias, sí. Así es el mercado bursátil. Bueno, hubiéramos podido tener esa plata, qué rico, ¿cierto? Si nos volvemos a encontrar, lo hacemos con plata de verdad. Bueno, Pablo Andrea quedó con una utilidad de 2.188.000, el 2.19 es buena utilidad para los 2 meses, recuperando en la sola semana 10.238.000. Aquí la subida de Ecopetrol, el éxito, TV un poquito y Nutresa, bueno, todas se comportaron bien. Darmeji pasa de 8.883.000 a 1.731.000, recuperando, perdón, 8.833.000 negativos. Y pasa a una utilidad de 1.731.000, recuperando 10.614.000 durante la semana. Todas se comportaron al alza. Diana Alexandra, una utilidad en el ejercicio de 1.749.000, el 1.75, pasa de una pérdida de 9.091.091 a una utilidad de 1.749.000, recuperando en la semana 10.841.000. Estos resultados de esta semana son producto de la evolución que ha tenido la bolsa, o sea, de la reversión de resultados que nos acaba de comentar Diana, que leyó en su artículo, de cómo, digamos, en la medida, como todas van por tendencia, ellas están reaccionando también al alza que está teniendo Wall Street. Y es también una cosa que se compagina con el tema del precio del dólar. ¿Qué tiene que ver el precio del dólar con todo esto? Recuerden lo que yo les he comentado. ¿Por qué se mueve? Alguien que me recuerde. ¿Por qué sube el dólar? Porque, ajá. Perdón, ¿quién me está hablando? Ah,
Perdón, ¿quién me estaba hablando? Aló, ¿quién me estaba hablando? Sí, les estaba preguntando de por qué, recordando un concepto que ya habíamos tocado, ¿por qué sube el dólar? Sí, sí, por la ley de oferta y demanda. Entonces, en este momento, ¿cómo cerró el dólar ayer? ¿A cuánto cerró el dólar ayer? 3.569 pesos cerró ayer y viene a la baja. Entonces, una de las explicaciones de que venga a la baja, hay dos explicaciones en este momento. Resulta que, recuerden que siempre se ha ligado el precio del dólar al precio del petróleo, ¿cierto? El petróleo está subiendo. El Brent ayer cerró a más de $40, que es la referencia nuestra. Entonces, se supone que, en teoría, por la expectativa del crecimiento de la producción, porque lo que muestra un aumento en el precio del petróleo es que hay más demanda por hidrocarburos y eso quiere decir más producción, más producción quiere decir más consumo, es confianza en la economía, pues el dólar entonces se debilita. ¿Por qué? Porque aquellas inversiones que se habían ido, habían abandonado el medio en vista de la crisis para buscar refugios financieros que garanticen alguna rentabilidad mínima que por lo menos me sostenga el valor del dinero, pues en este momento la Reserva Federal de Estados Unidos ha rebajado sus tasas, es decir, ha hecho que muchos de esos capitales regresen, y en este momento lo estamos viendo, están regresando porque en la medida en que las acciones suban, eso es un indicador claro de que hay muchas personas comprando acciones ya. Sí, están demandando acciones. Y esas acciones las compran inversionistas extranjeros que traen dólares. Cuando traen dólares a comprar acciones en Colombia, el mercado se inunda de dólares y el precio baja como consecuencia lógica, ¿sí? Ante un aumento de la oferta. En ese momento el dólar entonces está bajando a 3.569 y si la tendencia, digamos, de la bolsa de valores continúa, como es normal en estos días, al alza, siguiendo la tendencia de las bolsas internacionales, es posible que el dólar siga bajando. ¿Hasta dónde? Ah, bueno, esa es una excelente pregunta. Es mejor que no nos metamos en eso porque digamos que predecir el precio del dólar hoy en día es tan difícil como predecir el clima, ¿cierto? Uno sale a la calle pensando que todo el día va a ser sol pero es mejor llevar sombrilla porque de pronto llueve. Entonces, pero todo parece indicar que va a seguir bajando un poquito sobre estos días. Entonces, todo tiene que ver con eso, muchachos. ¿Cómo les pareció el ejercicio del portafolio? ¿Les gustó? La idea era como, digamos, la idea del ejercicio era como meternos en ese cuento, como estar allí mirando el precio de las acciones, como analizar cómo es que ese mercado se mueve. Muchas gracias. Bueno, y listo, perfecto. Bueno, muchachos, ahora entonces, muchas gracias por la participación en el ejercicio. Ahora vamos a ver un tema cortico que nos queda, que es el de derivados financieros. ¿Alguien de pronto conoce qué es un derivado financiero? Bueno, los vamos a mirar entonces. Bueno, les voy a compartir una presentación pequeñita y vamos a mirar qué es un derivado financiero. El derivado financiero entonces forma parte digamos, es una de las cuatro, de los cuatro bloques o de los cuatro componentes del mercado de valores, ¿sí? Recordémoslos entonces.
que están acá, ¿cierto? Son renta variable, que hace referencia entonces a todo lo que son las acciones. La renta fija, que hace referencia a lo que son los bonos, ¿cierto? Y aquí estaría pues el movimiento como de los bonos día a día. La otra parte es las divisas, el mercado de las divisas, y lo que nos falta es el mercado de los derivados financieros. Entonces son esos cuatro grandes componentes que tiene el mercado de valores como tal: la renta variable, la renta fija, las divisas y los derivados financieros. Miremos entonces, aquí ven la presentación, sí. Listo, bueno, entonces vamos a verla. Estos son como cuatro hojitas nomás, cuatro slides, entonces los vamos a ver rápidamente. Listo, bueno, entonces la gestión del riesgo. Los derivados financieros son unos instrumentos que tratan básicamente de gestionar o de minimizar el riesgo, ¿sí? En las operaciones internacionales o en las operaciones de comercio, en muchos tipos de operaciones. Entonces, la introducción a los instrumentos derivados. ¿Qué es un derivado? Un instrumento derivado, como su nombre lo indica, es aquel que deriva su precio de un activo llamado activo subyacente. O sea, es un contrato, es un negocio, es un valor que deriva su precio de otro activo que se llama activo subyacente. Estos activos subyacentes pueden ser el precio de una divisa, puede ser el precio de una cosecha, puede ser una tasa de interés, puede ser el valor de una acción, puede ser una tasa de referencia como la Prime, la LIBOR o la DTF, puede ser una tasa interna que manejemos nosotros como una tasa overnight, por ejemplo, o una tasa de referencia del Banco de la República. Los derivados son fundamentalmente instrumentos que permiten gestionar el riesgo y en algunos casos llevarlo a niveles mínimos. Entonces lo vamos a entender muy fácil con un ejercicio que tengo acá y ahorita miramos el resto de la teoría. Vamos a imaginarnos lo siguiente. ¿Ven aquí el archivo de Excel? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a imaginarnos este ejercicio. Vamos a suponer que nosotros, dice el ejercicio así: suponga que usted compra unos bonos en la bolsa de Nueva York por $50,000 a un plazo de 2 años con un cupón del 7.8, o sea, una tasa de interés del 7.8 efectiva anual, pagaderos al final del plazo y capitalizables. La tasa representativa del mercado de hoy, vamos a tomar la que nos acaba de decir, ¿quién fue que nos actualizó el valor del dólar? Nuri, ¿cierto? Bueno, 3.569 está hoy el dólar, ¿cierto? Entonces, se solicita calcular los valores a recibir por capital e intereses en los dos siguientes escenarios y plantear un valor o un rango de tasa representativa del mercado que sea conveniente para comprar una opción. Así se ve un poquito complejo, pero en el ejercicio lo vamos a ver y ahorita en la teoría lo vamos a complementar. Entonces, ¿de qué se trata esto? Nosotros podemos tener esa inversión hoy de $50,000. Comprar esos bonos, vamos a esperar a obtener el 7.8 y vamos a tener un plazo de 2 años y la tasa representativa del mercado hoy está en 3.569 pesos. Pero, ¿cómo operan los derivados? ¿Cómo hago yo para saber dentro de 2 años, cuando a mí me van a pagar esa inversión, cuando a mí me van a liquidar, me van a devolver estos $50,000 y me van a devolver ese 7.8 sobre esos $50,000, a cómo va a estar el dólar dentro de 2 años? ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta muy difícil. ¿Qué pasaría si el dólar baja y en 2 años está a 2.500 pesos? ¿Qué pasaría con mi inversión? Claro, pierdo mucha plata porque estaría recibiendo solamente 2.500 por cada dólar que hoy estoy pagando a 3.569, ¿sí? Yo estoy imaginándome que hoy yo estoy comprando esos bonos, entonces estoy pagando en pesos colombianos 3.569 por cada uno de esos $50,000 que yo voy a invertir. Si cuando me devuelven el dinero el dólar está a 2.500, pues claro, voy a perder todo, pierdo los intereses y pierdo parte del capital. Entonces el instrumento derivado es un contrato que yo firmo con un corredor, una persona que se especializa en eso, para garantizar el precio de ese dólar dentro de 2 años, para que yo no pierda dinero. Entonces vamos a imaginarnos este ejercicio. Miren, resulta que esta inversión inicial es de 50,000, ¿cierto? $50,000. Tiene una tasa del 7.8 al 2%. Entonces vamos a imaginarnos, vamos a calcular los rendimientos.
Entonces los rendimientos de esto serían iguales a la inversión inicial que multiplica a 1 más I, o sea 1.078, que es la tasa de interés, elevado a la 2, porque son 2 periodos, menos la inversión inicial, porque estamos hablando de solo los rendimientos. Entonces los rendimientos que me daría esa inversión, esos $50.000 al 7.8% en 2 años capitalizables, serían de $8.104. Listo, muchachos. Niños, ¿sí es claro eso? Sí. Bueno, ahora me pregunta acá, ¿cuál es el total de la inversión en dólares? Listo, entonces es el capital inicial más los intereses que voy a recibir. Entonces yo voy a recibir dentro de 2 años $58.104. Eso ya lo sé, ¿sí? Lo que pasa es que lo que yo no sé es a cómo va a estar el dólar dentro de 2 años para poder garantizar mi inversión. Entonces vamos a calcular un primer escenario que nos pide acá con una devaluación del 8%. ¿Qué quiere decir? Como si el peso perdiera el 8% del valor frente al dólar. Y después lo vamos a calcular con una revaluación del 11%, como si el peso ganara el 11% sobre el valor actual, ¿sí? Entonces primero vamos a calcular aquí lo que recibiríamos en pesos con la inversión inicial, ¿cierto? Entonces estos $58.104 por 3.569. Si el dólar se comportara igual, es decir, si en 2 años valiera 3.569, yo recibiría 207.373.890. ¿Sí lo ven bien ahí, muchachos? Bueno, pero resulta que vamos a calcular una devaluación del 8%. Entonces, una devaluación del 8% quiere decir que el dólar va a valer este precio menos el 8%, o sea, lo va a multiplicar por 0.92. O sea que ese dólar, vamos a imaginarnos que va a perder el 8% en todo ese periodo y va a quedar valiendo 3.283. Entonces, ahora voy a calcular lo que recibiría en pesos si ese dólar bajara a 3.283, o sea, recibiría los mismos 58.104, pero ya no a 3.569, sino a 3.283. O sea que recibiría 190.783.979. Y la diferencia sería entonces de 16.589. Es decir, esto perdería frente a lo que yo invertiría hoy. ¿Es claro eso, muchachos? ¿Cómo? Listo, ahora vamos a calcular el escenario contrario. Vamos a hablar de una revaluación del 11%. Entonces aquí vamos a calcular que ese dólar va a pasar de 3.569 a valer el 1.11. O sea que va a pasar a valer 3.962 pesos. Ahora calculamos cuánto recibiríamos por esos $58.104 a 3.962 y el valor sería 230.185. Y vamos a calcular la diferencia frente a lo que recibiría si el dólar permaneciera estable y sería 22.811.000. Entonces, si el dólar baja, yo tengo una inversión en el extranjero, tengo una inversión en unos bonos. Si el dólar baja en esos 2 años el 8%, yo pierdo 16.589.000 en pesos, ¿cierto? Pero si el dólar sube, yo gano, además de los 7.8, ¿cierto? Que estoy ganando de la rentabilidad que tiene el producto como tal, yo estoy ganando 22.811.000 por encima, ¿cierto? Entonces yo quisiera firmar un contrato con un corredor para garantizar el precio del dólar dentro de 2 años. Ese es un contrato de derivado financiero. Esta operación se llama swap, ¿sí? Entonces yo firmo un contrato con una persona, es como esa persona que firma esto, esa empresa, ese corredor, es como un apostador, entonces él le apuesta al valor del dólar dentro de 2 años. Entonces, ¿qué me dice él? Mire, firmamos un contrato de tal manera que si el dólar dentro de 2 años vale menos, está por debajo de 3.569, yo le pago la diferencia. Pero si está por encima de 3.569, yo me gano la diferencia. ¿Sí es claro eso, muchachos? Es como el derivado financiero es como una apuesta. Entonces, ese corredor de opciones me dice a mí, el corredor de derivados, me dice a mí
Mire, si el dólar permanece igual, listo, usted simplemente me paga la comisión, porque obviamente eso vale una comisión, contratar el servicio vale una comisión. Pero si el dólar está por debajo, de tal manera que yo me voy a perjudicar, pues él me paga la diferencia. Es decir, si el dólar está a 3.400 dentro de 2 años, él me responde por los 3.569 pesos. Pero si el dólar está a 3.700, él se queda con la diferencia. ¿Es claro eso, muchachos? Listo, entonces, en esencia, eso es un contrato de derivado financiero. En este caso se llama swap, que es la permuta financiera. Ya lo vamos a ver en la teoría. Pero ahora imaginémonos otra cosa, muchachos. Imaginémonos que esto no es una inversión que tengo en el extranjero, sino una deuda, ¿sí? Imaginémonos que aquí esto es un préstamo que tengo en el extranjero. ¿Cómo funcionaría para mí? Sería totalmente contrario, ¿cierto? Si el dólar baja en 2 años, yo me veo beneficiado. ¿Por qué? Pues porque voy a pagar menos pesos por esos dólares dentro de 2 años por esa deuda. Pero si el dólar sube, ¿qué pasa si sube? Me toca pagar más plata, ¿cierto? Entonces funciona igual de la manera inversa. Es decir, esta permuta financiera trata entonces se trata de firmar un contrato con un corredor de opciones con el cual yo garantizo que el precio del dólar va a estar en 3.569, es decir, que yo puedo contar con estos 207 millones dentro de 2 años, sin moverse el valor del dólar. Eso es más o menos un contrato de derivado financiero. Entonces, hay varios tipos de derivados financieros. El primero es el forward. El forward es un contrato entre dos partes en la cual una de ellas se obliga a vender un activo específico en una fecha futura determinada y la otra se obliga a pagar al vendedor el precio establecido al comienzo de la vigencia del contrato. ¿Para qué se utiliza el forward? Para vender, para asegurar los negocios de los commodities. ¿Qué son los commodities? Los commodities son todas aquellas materias primas que se venden por volumen. El commodity es el petróleo, es el café, el arroz, la soya, el níquel, el carbón. Todo lo que se vende por volumen, sin ninguna generación de valor, o sea, sin ninguna agregación de valor. Ese es un commodity. Entonces, hay una persona, por ejemplo, que tiene una cosecha de café. Aquí todo el café se vende por futuros o por forward. El forward y el futuro es el mismo contrato, ya lo vamos a ver que solo tiene una diferencia. Entonces hay un productor de café que tiene una cosecha que vale, bueno, X, está tasada en tantas toneladas y en tanta plata, pero esa cosecha sale en febrero del año entrante, ¿sí? Y hay un tostador en Miami que necesita esa cosecha. Entonces ellos firman hoy un contrato de tal manera que esta persona que está aquí, el productor, se obliga a venderle esa cosecha a ese señor y ese señor allá en Miami se obliga a comprarle esa cosecha. Pero ¿cuál es el lío? Que no sabemos cómo estará la libra de café o la arroba de café en febrero, ¿sí? Entonces también podemos firmar con un corredor de opciones un contrato para garantizar el precio del activo como tal, sea el petróleo, sea el café o el ferroníquel o el arroz, a febrero, para poder garantizar la utilidad del negocio. El forward entonces es un contrato que firman un vendedor y un comprador a un tiempo futuro para garantizar el precio, y eso lo hacen también unos corredores de opciones, igual, hacen exactamente lo mismo. El productor aquí, el cafetero, está sacando su cosecha. Hoy está la arroba de café, bueno, no sé, a 700.000 pesos, digamos. Entonces va a ser el negocio a 700.000. Entonces firma una opción con un corredor. Le va a garantizar 700.000. Si esa arroba baja de 700 en febrero, ese corredor le paga la diferencia. Pero si ella sube, ese corredor se queda con la diferencia. También es como una apuesta, obviamente hay que pagar una comisión y tal. Entonces funciona de la misma manera, pero este ya no es sobre valores financieros, sobre tasas de interés, rendimientos financieros o costo financiero, sino que tiene que ver con activos como tal, con productos como commodities. ¿Sí es claro, muchachos? ¿Sí? ¿O hay preguntas? Bueno, y el otro que se conoce también es las características de estos forwards son totalmente flexibles, son no estandarizados, es la diferencia que tienen con los futuros. O sea, un forward y un futuro
son dos operaciones exactamente iguales. La única diferencia es que el forward es no estandarizado, y cuando hablamos de no estandarizado, hablamos de que es una operación que no se tiene que registrar en una bolsa de valores. La pueden hacer dos terceros por fuera, no quiere decir que sea ilegal, simplemente que no necesita registrarse en una bolsa de valores. El futuro sí, el futuro es estandarizado, pero en esencia son exactamente los mismos. Entonces son totalmente flexibles, no estandarizados, ya que son las partes las que fijan el monto, plazo y precio del activo subyacente, lo que permite lograr una cobertura perfecta. Son muy poco líquidos, ya que debido a la ausencia de estandarización se dificulta encontrar otro agente que desee comprar exactamente el mismo contrato. Es decir, difícilmente a alguien le sirva el mismo contrato que firmaron los dos terceros, entonces no tiene liquidez, no hay forma de venderlo, de transarlo en bolsa. Generalmente no hay exigencias de garantías para respaldar los contratos, por lo que estos están sujetos al riesgo de impago. Como no se registran, no tienen un soporte legal. O sea que es más como una transacción de confianza entre dos agentes que de pronto seguramente ya se conocen. Los futuros entonces son contrato entre dos partes para comprar o vender una cantidad específica de un activo en una fecha futura a un precio dado. Es decir, es lo mismo que el forward. La característica principal de estos contratos es que son estandarizados en cuanto a monto y fechas de vencimiento. Por lo tanto, la liquidez de estos mercados es total. Esos que se registran en la bolsa de valores sí tienen una liquidez porque pueden ser vendidos, pueden ser negociados en la bolsa de valores como tal. En los contratos futuros no hay riesgo de impago ya que existen exigencias de garantías y hay una cámara de compensación de la bolsa de valores que es la encargada de garantizar el cumplimiento de los contratos como tal. En los primeros futuros en aparecer fueron los futuros sobre commodities, lo que les acabo de comentar. A partir de la década de los 70 aparecieron los futuros sobre divisas y entre fines de la década de los 70 y principios de los 80 surgen los futuros financieros que se denominan swaps. Bueno, estas opciones, entonces lo que les acabo de comentar, son unos instrumentos financieros estandarizados que mediante el pago de un cierto valor llamado prima o una comisión, le otorgan al poseedor un derecho a comprar, si es una opción call, o a vender, si es una opción put, a un precio determinado. Es decir, yo compro una opción para vender si me conviene mi producto a un precio determinado en un futuro. Si no me conviene, no lo vendo y simplemente pago la opción, pago la comisión que había pactado desde un principio, es decir, pago la penalidad. Hace poquito, cuando se dio el tema del precio del petróleo negativo, recuerden que nosotros lo hablamos, lo que pasó fue eso, ese negativo que se presentó del precio del petróleo no fue el precio del petróleo como tal, porque a la hora, la verdad, digamos que entender un precio negativo de un activo es muy difícil. Decir que un computador vale menos 500.000 pesos, eso es difícil de comprender. Lo que se hizo negativo fue las opciones, porque las personas o las empresas que habían firmado contratos para recibir esos barriles de petróleo que ya no necesitaban, prefirieron pagar la opción para no recibir un petróleo que les iba a costar más almacenarlo. Entonces no recibieron, decidieron no recibir y pagaron la opción. En ese valor de la opción, en esa comisión fue que el precio se volvió negativo, pero realmente el precio del petróleo no se volvió negativo. O sea, eso no es posible, digamos, en un mercado como el de nosotros, que un activo tenga un valor negativo. Es decir, que yo tenga que pagar para que se lo lleven. No, más bien se pierde. Sí es claro eso, muchachos. Entonces esas opciones son como el derecho que me dan a mí como comprador a comprar un activo en una fecha determinada si el precio me conviene. Si no me conviene, no lo compro y pago la multa. Es decir, pago la opción porque me sea más beneficioso en ese momento. Y lo último son los swaps, que son exactamente lo que les acabo de comentar con el ejercicio en Excel, que son las permutas financieras. El swap garantiza tasas de interés, divisas o negocios que sean tasados a tasas variables o a tasas de referencia internacionales. Es decir, yo tengo un crédito, por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, y ese crédito está a la LIBOR, a la tasa LIBOR más 5 puntos. Entonces los 5 puntos son estables, pero la LIBOR yo no sé cómo se va a comportar, ¿sí? Entonces yo puedo también fijar con un corredor el valor el porcentaje en el que esté la LIBOR, que es igual que la DTF nuestra, para poder garantizar el costo financiero de mi crédito en el futuro y no tener unas descompensaciones en el tema de costo. Muchachos, básicamente eso es el tema de los derivados financieros. ¿Preguntas hasta aquí?
Niños, ¿todavía están ahí? ¿No, no se han aburrido? ¿Lo del qué? ¿Lo del Excel? Ah, si quieren, yo lo subo a la plataforma. Algo más, muchachos. Entonces, resumiendo, esos derivados financieros son unos productos que se utilizan, unos productos financieros que se utilizan para mitigar el riesgo. ¿De qué? De precios, de la volatilidad de los precios de los commodities, de los activos, de las mercancías, para mitigar la volatilidad de las tasas de interés, de las tasas de cambio, por ejemplo, de las tasas de referencia del mercado. Para yo poder garantizar que con una estructura de costos que yo estoy proyectando hoy, yo tenga una seguridad sobre lo que voy a recibir en un futuro. Porque ustedes saben que estar expuesto a tasas de interés, a tasas de cambio internacionales, pues obviamente es un riesgo alto para los costos de producción, ¿sí? Preguntas, muchachos. Bueno, niños, entonces ahora el tema que a ustedes más les gusta, el parcial. Eh, el final. Entonces, el final está programado para entre 3 minutos. Tiene un tiempo de 50 minutos. Yo voy a estar aquí, no va a salir cualquier cosa, pues no sobre preguntas, sino sobre algo técnico que me tengan que preguntar. Los parroquiales, muchachos. Hoy trato de que al finalizar este día estén las notas en Odin todas, ¿sí? Para que por favor las revisen. Y si tienen alguna duda, si por ejemplo alguien quiere que le rebaje el 5 porque le parezca muy alto, yo con mucho gusto se lo bajo. Pero por favor, entonces esas reclamaciones por tarde lunes, ¿sí? Para que nos quede tiempito para hacer las modificaciones, de pronto, no sé, me faltó alguna nota o alguna reclamación o alguna duda que tengan ustedes. ¿Les parece, muchachos? ¿Sí? Ahí dice 40 minutos. ¿Y yo qué dije? Entonces no creas todo lo que yo diga. Pero entonces me tiene... Sí, es igual. Falso y verdadero, selección múltiple y tal. Pero entonces ven, para poderlo modificar no pueden entrar. Mejor dicho, denme un segundito porque es que ustedes después se me meten allá y me dañan todo. Espérenme, denme un segundo y lo voy a modificar ya. Listo, muchachos, ya quedó a 50. Bueno, niños, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Ninguna? Bueno, entonces, ¿cómo? Bueno, listo. Entonces, muchachos, a ustedes muchas gracias por la atención. Perdonen todo lo malo que pudo haber pasado. Por aquí, muy a la orden en lo que yo les pueda colaborar. Cuídense mucho, muchachos, y Dios los bendiga. Nos veremos entonces en una próxima oportunidad y quedo pendiente de sus reclamaciones o de sus observaciones sobre las notas. ¿Listo? Oh, a ustedes, muchachos, muchas gracias. ¿Sí? Dime, Carolina. No, a ustedes muchas gracias, Alessandra.